Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass presentada por LSN Idiomas, en la cual te contaré el secreto número 1 para aportarle a tu fluidez y así poder llegar a dominar el inglés de una manera fácil y eficiente. Este secreto se llama sin miedo a equivocarte. Top secret, number 1. Bueno, guys, en este momento la metodología que vamos a empezar a trabajar se llama storytelling. El storytelling lo hemos evidenciado desde que nosotros nacemos y empezamos a aprender español incluso. El storytelling es una técnica de comunicación, también se considera como una herramienta que sirve para el desarrollo de tus competencias, en el idioma inglés, claramente. Es por esto que hoy LSN Idiomas te trae el primer secreto, como ya lo habíamos dicho, en el cual ayudarás a desbloquear tu fluidez de una manera fácil y eficiente. Now, in different ways, the storytelling is a communication technique. It is also considered a tool that works to develop intellectual and emotional language skills for you, okay? That's why today we're going to talk about this methodology in LCN languages, this first masterclass. Bueno, de pronto se estarán preguntando, ¿qué tendré a mi favor? Pues acá les tengo. Aprendes nuevo vocabulario con la metodología storytelling. También aprendes palabras y a usarlas en un contexto que son apropiados, y ahí es donde perderás tu miedo a hablar. Otra muy valiosa, por cierto, es que tendrás una experiencia muy divertida porque puedes hacerlo con libros de tu interés, ¿cierto? Cosas, historias que a ti te llamen la atención. Esa es la ventaja. Por último, la última ventaja que te puedo mostrar en este momento es que mejorarás las habilidades lingüísticas de una manera notable, ¿cierto? Podrás usar palabras sin miedo en el contexto en el que estés, en el que habites, en el que aprendas a estar. Advantages. You learn new vocabulary, as I said in the beginning, you know. You learn the words in their context properly, and that's why you are going to lose the fear to speak in English. Also, as I said in Spanish, you always will have fun because you will read books of your interests, you know. Also, we have to take into account that it is going to help to the development of the brain in the way that you will be creative. You will be creative because you will also listen and you will know a lot of histories, you know, a lot of histories or stories, depends of your wish. Ahora, en este momento vamos a empezar a desarrollar nuestra metodología storytelling. Para eso les traje un libro que se llama I Hate English, okay? You can say, teacher, what's the meaning of I hate English? I'm gonna check your previous knowledge, okay? So please write in the comments. And yes, for sure. I hate English means odio el inglés, ¿cierto? Un título increíble porque odio el inglés. ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. Les presento a Meimei. Esta es Meimei. I hate English, say Meimei. In her head, in Chinese. Meimei es de China, ¿ok? Como podemos ver. I hate English. Meimei was smart in school. In her school in Hong Kong, in Chinese. But her family moved to New York. She didn't know why. She didn't want to move, and she said all that in Chinese. Acá Meimei se puede ver que ella no quiere adaptarse a un ambiente inglés, ¿ok? Como podemos ver, la palabra moved on. ¿Qué creen que es el significado de moved on? Moved on significa moverse, desplazarse, cambiar de hogar. I moved to New York. Me mudé para New York. Ok, acá podemos ver que Meimei está un poco frustrada, ¿cierto? No quiere aprender inglés. Look at this. Chinatown in New York was okay. People looked like people she knew. People talked like people she knew in Chinese, you know, because she's in the Chinatown. Okay, look at what happened here. Miren lo que pasa en esta parte de la historia. In New York, in school, everything happened in English. Such a lonely language. Look at that expression. Such a lonely language, you know.
Each letter stands alone and makes its own noise, not like Chinese. Acá están diciendo que Mei Mei está un poco triste porque no le encuentra relación entre el chino y el español. Mei Mei no puede entender, ¿cierto? No le cabe en la cabeza. Entonces, Mei Mei está sintiendo un poco de frustración, que es normal que pase en tu proceso de aprendizaje. Let's continue. Sometimes English letters fight each other. We will go on a class trip, the teacher said. In English, look at that. Look at that word, trip. T-R-I-P. Trip, you know, trip. What's the meaning of trip? Yo sé que saben el significado de trip porque a muchos nos gusta viajar, ¿cierto? Trip. Okay, let's continue. T-R-I-P. Thought Mei Mei. The letter T and the letter R hang against each other, and each keeps in its own sound, not like Chinese. Podemos ver y entendemos las diferencias que hay entre los idiomas, no solo entre el chino y el inglés, entre el español, que es el nativo de nosotros, los que estamos en esta masterclass, y es diferente, ¿cierto? Pero no podemos bloquearnos a que es difícil, es poco fácil de manejar, de expresar, de ser fluido. No, para nada. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Let's continue, guys. Mei Mei loved Chinese, especially writing fast strokes, short strokes, and long strokes, okay? The brush, the pen, the pencil, all seemed to fly in her head, but that was in Chinese. Todo pasaba en chino alrededor de Mei Mei, ¿cierto? Todo pasaba en chino. No sé si notan un poco de relación al contexto de nosotros. Todo lo que pasa es en español, aunque estemos aprendiendo en inglés. ¿Cierto? Pero ¿qué vamos a hacer en cuanto a eso? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a cambiar nuestra mente y empezar a adaptar lo que en realidad queremos coger, ¿cierto? Lo que en realidad queremos empezar a que fluya. Entonces, ese es como algo a tener en cuenta. Okay? Please, guys, take that into account. Acá Mei Mei se notaba un poco más frustrada. Miren qué pasó. Mei Mei wouldn't speak in school. Most of the time, she understood what her teacher said, but everything was in English, and Mei Mei wouldn't speak in English. One day, her cousin, Bing, took her to the Chinatown Learning Center. The students brought their homework for help, but no Mei Mei, she wouldn't work in English. Tutors helped the adults one with their English, with their English. Mei Mei helped the little ones with arithmetic. Miren, Mei Mei se descubrió que era realmente buena para la aritmética, ¿cierto? Entonces no tiene relación en que porque yo me guío por eso no tengo que prestarle atención al inglés, que si yo me guío por eso el inglés no va a fluir alrededor mío. Eso es falso, ¿cierto? El inglés es una realidad. El inglés hay que aprenderlo como segunda lengua obligatorio. ¿Por qué? Esa es mi opinión. Obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque eso te obliga, valga la redundancia, a abrir tu mente, ¿cierto? Y esa es la manera que el ser humano puede adquirir otras partes de su cerebro, ¿cierto? Cómo seguir ese desarrollo. Es por eso que los motivo a que todos los días vean esa necesidad de amar el inglés. Let's continue, guys. Como pueden ver acá en esta foto están en el Chinese Learner Center, as you already know. Están jugando todos los chinitos. Let's continue. I'm going to move on because I'm going to show you another page. Okay, I'm going to show you another page because in fact this book is not long, but we have to move on. Okay. ¿Qué pasa aquí? Acá tenemos a un personaje muy importante. Ya lo van a ver. The next day, Mei Mei was mad. Guys, do you know what's the meaning of mad? ¿Saben qué significa mad? Mad es estar enojado, bravo, mad. I'm mad with you,
She started at the teacher. She glared at the teacher. And then she said, I don't care, to the teacher in English. ¿Ok? Miren, ya May está hablando inglés. Ella dijo, I don't care. I don't care. Guys, please let me know again in the chat. Do you know what's the meaning of I don't care? I don't care means no me importa. Okay? Very good. Look at the answer of the teacher. Very good, said Nancy. Nancy was the teacher. I knew you could speak in English. But I don't think I really want to learn, Nancy continued. And that's too bad. That's too bad, May. Eso era muy malo porque incluso uno como profe a veces quiere que sus estudiantes incrementen sus habilidades cada día. Entonces uno también puede entrar como en discusiones, replantearse. Entonces es por eso que el aprendizaje de ustedes también estará basado mutuamente. Aprenderemos juntos, ¿cierto? Por eso es importante tener su tutor al lado. Alguien que te motive, incluso tú, puedes ser tu mismo motivador, tu misma motivación. Let's continue. Why is it too bad? Thought May in Chinese. The teacher seemed to read her mind because in America almost everything happens in English, you know? Miren lo que le dijo acá la maestra. Don't you want to go to an American movie? ¿No quieres ir al cine? Don't you want to ask for pizza? ¿No quieres ordenar pizza? Todo el mundo sueña con ordenar una pizza en una esquina de Nueva York, ¿no? Hay que conocer la capital del mundo, ¿cierto? Entonces, it could be great for you if you can start, okay? Look at the other sentences. Don't you want to have an ice cream cone? Ice cream cone, you know what ice cream cone means? Oh, sorry. Don't you want to read the signs at the zoo? Don't you want to talk with me? I want to talk with you, said Nancy in English. May turned away. She wanted to tell Nancy that she could say was I'm sorry, okay? In English for sure. May now was speaking in English. Nancy suddenly jumped on. Get your coat, said the teacher. Get your coat. Go ahead. We are gonna walk. The teacher said to May, we are going to take a walk. May said goodbye to shake in Chinese. On the street, a strange thing happened. Nancy didn't ask May to talk. Nancy didn't care if May talked. Nancy didn't want May to talk. Nancy was talking in English. Acá la profesora la llevó a conocer, la sacó, ¿cierto? Vamos, no te voy a exigir que hables inglés, solo escucha, ¿cierto? ¿Qué es la primera habilidad que tienes que desarrollar? La escucha, para que no tengas miedo a equivocarte. Recuerda, el secreto número 1 de este masterclass es sin miedo a equivocarte. She told May about her 3rd grade. Look at the teacher told to May. She told May about her favorite book. She told May that she loved tomatoes and potatoes. She told May about Mr. Scruff, her dog. She told May everything. It seemed in English, you know. May thought about her school. She thought about her favorite book. She thought about her favorite food. And she thought about Shufa, her cat. ¿Cierto? Entonces, cuando ya la maestra estaba pues ahí con ella, May ya estaban pensando a pensar en todo en el colegio, en cuál era el libro favorito, en el nombre del gato, ¿cierto? En inglés. Ya May estaba empezando a pensar en inglés. But Nancy wouldn't stop talking. La profesora siguió hablando. She went on and on and on, forever talking. Yelled May in English. Nancy didn't seem to her. She kept on talking. She started reading the store signs. She read the names forward and backward. Sam Pim became Grape Max. May became I am. Sorry. Me equivoqué. Sam become Gabe Nest. May become Yem Yem. And still Nancy talked in English.
Stop. Miren lo que le pasó aquí a Mei Mei. Mei Mei ya no quería escuchar nada, no quería escuchar una palabra en inglés, ¿cierto? So, stop, say Mei Mei. She couldn't stand anymore. She felt invisible. I want to talk, she shouted in English. Ella gritó, se desesperó. Quiero hablar. Lo vio ya como una necesidad, ¿cierto? And before she could think about what she was doing, Mei Mei began. She talked about Children's Day in Hong Kong. You get lots of presents. Tienen muchos regalos este día, en el día de los niños en Hong Kong. She talked about the dragon dances on Chinese New Year. Okay, estaba describiendo la cultura de Mei Mei. La cultura, hay dos culturas acá. She talked for 22 minutes about stopping in English. Nancy was laughing. Miren lo que pasó acá. Miren la actitud de la profe. Nancy se rió, ¿cierto? Porque entendió la frustración. And as Mei Mei talked, Nancy laughed more and more. Mei Mei started to smile. Then she laughed a little, and then she shocked with laughter, you know. They both laughed so hard. Neither one could say a word in Chinese or English. Acá ya las dos estaban riéndose en una de la otra, ¿cierto? Ya eso pasó. Mei Mei superó esa frustración, que es lo que, con todos estos secretos que te vamos a dar, la vas a superar, si es que en algún momento la sientes, que a todos nos pasa. And that's the end of the book. Thank you, said Nancy, as she gave Mei Mei a hug. You know what a hug means, guys? ¿Qué es hug? ¿Quién puede decirme qué es hug? Hug es abrazo, ¿ok? Hug es abrazo. Forgive me, said Nancy, a present off in English. You are welcome, said Mei Mei. And to this day, Mei Mei talks in Chinese and English whenever she wants. ¿Ok? Acá este es el final del libro. Al final, las dos ya convivían de una manera diferente en los dos idiomas, ¿cierto? Ya Mei Mei tenía un cierto foco claro al que quería llegar. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Mei Mei con ese secreto número 1. Ok, guys, ese fue el libro que en realidad quería mostrarles para empezar con este primer secreto, ¿cierto? Que lo tengan en cuenta. I hate English. Y ahí mismo acuérdense de esta historia, ¿cierto? Tenemos que seguir el ejemplo de Mei Mei, como ustedes saben. No, sentir frustración es normal, muchas veces se van a sentir frustrados, pero ¿qué pasa después de esa frustración? Después de esa frustración es que empieza tu fluidez, con ese top secret number 1, que no lo olviden. No, sin miedo a equivocarte, por la metodología storytelling. Para cerrar, quiero retomar las ventajas que te venía contando en el principio. Con la metodología storytelling y este secreto number 1, que es el sin miedo a equivocarte, recuerda que aprendes nuevo vocabulario, como lo aprendimos con Mei Mei. Aprendimos hate, aprendimos moved on, aprendimos hug, aprendimos palabras, ¿cierto? También aprendimos a diferenciarlas en qué contexto las vamos a usar. Teacher, can I give you a hug? Ok. Contexto, la segunda ventaja que te traigo con este secreto y esta metodología. También la pasamos chévere, leímos, vimos historia, conocimos a Mei Mei, conocimos la actitud de la maestra, ¿cierto? Conocí tus conocimientos previos que me los dejaste en el chat. Todo eso son las ventajas que te trae esta masterclass con esta metodología, el primer secreto por LSN Idiomas. De hecho, ¿qué beneficios te trae ser parte del team LSN Idiomas? Tendrás flexibilidad, metodología Speak and Joy. ¿De qué se trata esta metodología Speak and Joy? Tenemos una sesión de 45 minutos para práctica. Empezamos con el tema de la práctica, el speaking. En los otros 45 minutos estudiamos la gramática del libro de National Geographic. Un material ilustrado, muy bien trabajado. Tenemos grupos reducidos, solo de 6 personas. Tu aprendizaje será 300% más rápido, te lo aseguro.
También el material que lo mencioné, el de National Geographic, y tendrás una nivelación constante sin costo. Muchas gracias por haber asistido a este primer secreto, a este primer bootcamp de la Masterclass presentada por LSN Idiomas. Recuerda que ofrecemos los niveles A1, desde la 1 hasta el C1, y estas son todas nuestras sedes. Tenemos la sede en Santa Fe, tenemos la sede en Unicentro, en Aventura, centros comerciales, como pueden ver, sede Aves Marías, también tenemos la sede Fabricato y sede La Central. Y no olvides, con LSN Idiomas, sé imparable, sé bilingüe.